serie, ¿no? Ahorita ya podemos hablar sobre más datos. Hemos visto más capítulos y entonces nos vamos dando cuenta de otras cosas, ¿no? Y por cierto, alguien por ahí, no sé si se haya dado cuenta de un error que se cometió el día de ayer y tiene que ver con la denominación de una parte del cuerpo. Ya lo corregí aquí. Ajá. No era la hipófisis, ¿no? Que era, ¿cómo lo habíamos puesto? Ah, la glándula Glándula pituitaria. pituitaria. Ajá, exactamente. No era la pituitaria está en el cerebro. ¿Ven? Bueno, por eso es importante que ustedes también presten atención en pues en los datos, ¿no? Para que no nos vayamos con información errónea, ¿vale? Ya lo corregí. No es glándula pituitaria, no es hipófisis, es glándula timo, ¿sale, vale? Entonces, esa glándula timo, para iniciar, ya lo explicaba este médico y a mí me parece que muchas de las cosas, pues sí son entendibles. Y decía, bueno, esta glándula está a la altura de la garganta, ¿no? Y después desciende como al tórax, ¿no? Ya en la adultez. Ajá, y no es tan perceptible como en la infancia. Entonces, tiene cierta estructura, debería tener cierto peso, cierto tamaño esperado, ¿no? Obviamente. Em, Hablábamos también de que en algunos casos, o bueno, ahí la referencia que hace un médico es que en algunos casos esa glándula llega a pesar hasta 100 gramos, ¿no? En el caso de que estamos abordando, pues tan solo pesaba 10 gramos. Ujú. Lo que obviamente implicaba que este niño estaba sometido a constante estrés. Ajá. Vivió por mucho tiempo, pues, estas situaciones que le generaban mucho estrés. Y acuérdense, ah, bueno, no, a ver, no sé si se los envié. Hace algunas semanas recuerdo que envié una liga de de un video bien interesante, súper interesante, que explica la fisiología del estrés. ¿Sí se los envié? Y que a mí me parece súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí lo han visto? Sí, ese es de Disney, ¿no? Exactamente. Ah, bueno, este video precisamente habla de que qué cosas, qué factores están influyendo, ¿no? Para que el cuerpo se sienta bajo estrés, ¿no? Y hablaba sobre todo en que el estrés en sí mismo es adaptativo, ¿sale, vale? ¿Por qué? Ay, creo que les estoy compartiendo la pantalla. Ah, no, fue alguien. Ok, este, el estrés tiene una base em, fisiológica, cumple una función. Ajá. Esta función tiene que ver con el huir de una situación peligrosa, de una situación amenazante, en donde nuestra integridad se puede ver, pues sí, precisamente en peligro, ¿no? Entonces, prepara el cuerpo para una huida a través de, por ejemplo, correr o esconderse, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la evolución humana, la evolución del ser humano, ha derivado en que el estrés ahora ya lo podemos guardar, ¿no? Lo podemos interiorizar y entonces muchas de las veces el estrés también nos ayuda a dar una respuesta verbal, ¿no? Y por eso luego estamos contestando todos enojados, estresados, ¿no? Venimos en el metro y, ay, señora, pues quítese, ¿no? No me toque, no me dé codazos. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la parte evolutiva que ha adquirido el estrés. En cuanto a fisiología, no nada más tiene que ver con la respuesta corporal, el preparar el cuerpo para salir corriendo, para esconderse, para prepararse para una lucha, ¿no? Corporal, sino también ha derivado en la parte del lenguaje, que acuérdense que es característico únicamente de los seres humanos, haciendo un paréntesis,
Los animales tienen una comunicación, pero es muy primitiva, ¿sale? No tienen un sistema de lenguaje complejo como el ser humano. Entonces, en esta parte del lenguaje exclusivo del ser humano, ha evolucionado para que el estrés también prepare al cuerpo, prepare la cabeza, la mente y junto con con la razón, con la capacidad de juicio, emita una persona una respuesta verbal que sea adecuada am, a la situación, ¿sale? Entonces, ¿qué ocasiona este estrés? Puede ocasionar muchos problemas fisiológicos, ¿no? Puede ocasionar problemas como gastritis, colitis, ¿no? Pérdida de cabello, manifestaciones en la piel como erupciones, psoriasis, mm, ¿qué otra cosa? Vitiligo, ¿no? ¿Han visto esta condición en donde empieza a tener ciertas tonalidades la piel, ¿no? Empieza a perder cierta vitamina y no se absorbe de la forma adecuada? Empezamos a tener problemas de la vista, dolores de cabeza, algún derrame, ¿no? Habíamos platicado, no sé si aquí lo platicamos, pero también puede haber sí, sí, aquí está, ¿no? En un momento en que llevamos también el cuerpo, ¿no? A desnutrición, implica estrés corporal y esto puede ocasionar, pues, alteraciones muchísimo más graves, ¿no? Hipotensión, hipertensión, incluso diabetes, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones del cuerpo. Entonces, este niño en sí mismo, entendamos el contexto, estaba sometido a un estrés extremo, ¿vale? Donde las demás áreas de su cuerpo, perdón, de su ser o de su vida, pues ya se veían implicadas, ¿no? Bien, dentro de los otros capítulos que hemos visto, ¿qué otras implicaciones físicas podemos implementar o bueno, sí, meter en esta parte? Ya hablamos de la desnutrición, ya hablamos del estrés, de la glándula, hablamos en sí mismo de las manifestaciones de maltrato, ¿no? Hablamos de los instrumentos con los que el niño era torturado. Ajá. Por cierto, aquí me parece que también hizo falta, por ejemplo, el que utilizaban calcetines. No sé si recuerdan esa parte. Y los calcetines le eran metidos en la boca al niño, ¿no? Dificultando su respiración también. Ajá, y precisamente los calcetines era para que no, pues emitiera sonidos, no hablara. ¿Han visto cuando, sobre todo en series, ¿no? O en películas, cuando hay personas que las secuestran y entonces no pueden decir nada o no tienen el permiso de hablar ni de ver y los tienen atados, ¿no? Básicamente tenían en esta condición a Gabriel, ¿no? El pequeño Gabriel, un niño de 8 años, en donde tampoco entendía muchas cosas. Bueno, ¿qué otra cosa, chicos? ¿Ya no hay más del desarrollo físico? A ver, contéstenme, por favor. Sí, no, pasamos a otro. Creo que en ese sí abarcamos la mayoría, ¿no, maestra? ¿O nos faltaría? Yo creo que no. A mí me parece que también ya hemos abarcado la mayoría. Ya también hablamos sobre, por ejemplo, su falta de dentición, ¿no? Más bien pérdida dentaria. Em,
y básicamente lo que le deriva. Bueno, si se acuerdan de otra cosa, me lo dicen y lo metemos, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar de lleno al desarrollo cognitivo. Ajá. Platicamos sobre que este pequeño, obviamente, ya tenía problemas de atención, no lograba concentrarse, ¿no? Por consiguiente, la memorización se veía afectada, el proceso de la información incluso, ¿no? El procesamiento, eh, quizá no comprendía muchas cosas, incluso, pues toda esta área académica, ¿no? Que acá está, por cierto, el área académica pues ya se veía implicada, ¿no? Empezó siendo, recuerdo que la maestra comentaba que pues empezó siendo un niño, su amiguita, ¿no? Más bien, decía, era un niño pues inteligente, ¿no? Que participaba, que cumplía con sus tareas y así sucesivamente y después empezó a faltar, empezó a dejar de hacer pues ciertas cosas como el salir al receso, el tener manifestaciones agresivas, ¿no? Pero no hacia las personas, sino hacia los objetos, ¿no? Estaba irritable. Ujú. Hablamos también sobre que el niño tenía un miedo a expresarse, ¿no? Tenía miedo al que fueran a pensar las demás personas, ¿no? Vivía, pues sí, con mucho temor acerca de qué podía hacer, incluso dentro de en esta distorsión cognitiva, él pensaba que simplemente por el hecho de vivir, porque no había un referente de lo que estuviera él haciendo mal o haciendo bien, solamente por el hecho de vivir, de estar en esta familia, ya era un motivo de sufrimiento, ¿vale? Y entonces esto ocasiona también tener mucha confusión, puesto que veía que a sus hermanos mayores no les sucedía esto, ¿no? En algún momento de su vida debió haber atravesado por su cabeza el pensamiento de, bueno, pues, ¿por qué yo? ¿No? Y por eso se creía que a lo mejor a los otros niños pudieran haber tenido indicios también de maltrato. Y sin embargo, no se encontró algún reporte sobre eso, ¿cierto? Por supuesto que ese tipo de estrés, ¿no? El estrés que hablábamos, ocasiona trastornos del sueño, ¿no? Y aquí yo voy a poner trastornos alimenticios. Oigan, por cierto, ahorita que me estoy acordando, en las tareas que he estado revisando, en las que he calificado, me... Ay, ¿saben quién es Aid Chávez? Creo que es Dulce, ¿verdad? Que se Sí, conecta maestra. desde el dispositivo de su hermano o algo así. Ok, gracias. Este, por ahí me he dado cuenta que tienen, híjole, muchas faltas de ortografía. Y recuerdo que, por ejemplo, en el cuestionario ¿qué fue de bienestar? No, 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 ¿cuál de bienestar? Bueno, fue en el De embarazo. exactamente, del periodo prenatal. Muchos escriben cesárea. Ojo con eso, ¿eh? Así lo escriben. Y eso está incorrecto. ¿Vale? Es cesárea. Así, de esta forma. Bueno, eso es algo que noté casi, bueno, en muchos, cuestionarios, en muchos trabajos, y así como esto, en otras cosas. Este, Ma- vale. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, No se ve, bueno, yo no la veo. ¿tú no la ves? ¿Los demás la logran ver bien? Yo tampoco. No, maestra, tampoco. Caray. Porque realmente, o sea, también hasta lo veo en mi otro dispositivo. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿de acuerdo? Listo. Ahorita dejé de compartir. Va de nuez.
Ya, maestra. ¿Ya? Ah, ok. Entonces yo les decía que no se escribe así. ¿Vale? No se escribe así. No es cesárea. Hasta le ponen acento, ¿no? Para que suene chido. Es cesárea. Ajá. Y por ahí he notado algunos otros errorcillos. Que ahorita, pues la verdad no me acuerdo, ¿no? Pero sí han llamado mi atención porque han sido varios de ustedes. Entonces, tengan cuidado con eso. Si tienen duda acerca de cómo se escribe una palabra, pues nada más googleenlo. No, digo, no pasa nada. O igual si usted de verdad con toda confianza me pueden preguntar y yo claro que si lo sé, pues se los digo, ¿no? O lo buscamos. Pero bueno, es algo que he notado. Entonces, pues no sé, traten de buscar la escritura correcta, pero bueno, ya. Am, Hablábamos de trastornos del sueño, ¿no? Obviamente el estrés provoca, y esto casi siempre también va junto con pegado, ¿no? Trastornos alimenticios. Ujú. ¿Qué otra cosa vemos dentro del desarrollo cognitivo? A ver, chicos, los escucho. Algo que también pueden hacer es ir revisando las presentaciones que hemos visto a lo largo de este primer parcial. Ay, perdón. eh, E ir tomando nota, ¿no? O ir revisando nada más acerca de este tipo de, ay, perdón, em, el desarrollo normal, ¿vale? Entonces, podemos empezar desde periodo neonatal y voy a ir abriendo las presentaciones, ¿sale? Para que ustedes también lo vayan revisando. Dejen que cargue poquito. Aquí no se hace ninguna referencia sobre que el niño haya tenido algún problema en cuanto al embarazo, ¿no? Por ejemplo, en el parto o incluso en el periodo inmediatamente después del parto, que ya sabemos que es el periodo neonatal. Pero sí hay datos muy importantes. No les quiero dar todas las respuestas porque quiero que ustedes también echen a andar pues ese proceso. Pero, por ejemplo, comentan algo bien importante que ocurre después del nacimiento de Gabriel y que quizá tiene un poco más que ver con el desarrollo psicosocial. ¿Qué datos tenemos acerca de el periodo neonatal de Gabriel? Que puede ser que no era un niño deseado. Muy bien, exactamente. ¿Dulce? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, incluso desde aquí empezamos a ver que era un niño no deseado. Sin embargo, era de los mismos padres. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ocurre algo ahí muy gracioso porque, pues, el papá de Gabriel tenía ciertas conductas, ¿no? Obviamente antisociales que lo llevaron, pues,
a la delincuencia, ¿no? De alguna forma, y entonces se quedó solamente con su mamá. Y luego, ¿qué otro dato tenemos después de que nace Gabriel? Que Que lo lo abandonan sus abandonan en el papás hospital. y van sus abuelos por él. Así es. A ver. Primero dijo Dulce, ¿no? Y después, No, fue Jacqueline y después Alondra. Pérez León, Jacqueline y Martínez Martínez, Alondra. ok, muy bien. Entonces, nos damos cuenta que el hecho de que el niño fuera no deseado, básicamente, ¿qué sucedió? Se lo regalaron, ¿no? A otras personas. Y entonces esas personas, pues sí lo querían, ¿no? O sea, fue un niño bien cuidado. En el periodo de lactancia y de la primera infancia, a mí me parece que no hay datos que apunten a que el niño haya sufrido, a que haya tenido carencias, a que haya atravesado a lo mejor por un periodo de desnutrición, de heridas, de lesiones, que pusieran en riesgo, pues, su integridad en general, ¿no? Entonces, este niño tenía un concepto de lo que era familia, y esto también es súper importante, ¿no? Tenía el concepto de quién era su familia, ¿no? Básicamente, quién lo adoptó. Ajá. Y entonces su familia eran dos papás. Y nosotros ya habíamos platicado acerca de también los estilos de familia, ¿no? Los tipos de familia. Hay familias monoparentales, hay familias homosexuales, hay familias reconstruidas, hay familias tradicionales, hay niños que son adoptados, ¿no? Hay niños que, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Que la mayoría del tiempo, por ejemplo, tienen un cuidador principal que no precisamente tiene que ver con sus padres biológicos, y entonces a lo mejor los fines de semana ven a sus padres biológicos, a lo mejor sus padres están divorciados, ¿no? Y los ve cada 15 días, cada fin de semana, etcétera. Ujú. Hay muchos estilos de familia. Y ya también habíamos hablado de que no precisamente porque el niño no esté dentro de un ambiente tradicional, de una familia tradicional, el niño va a tener manifestaciones eh, de que algo esté mal, ¿no? Como por ejemplo de que un niño se haga gay cuando viene de una familia homosexual o de padres homosexuales, ¿no? Y ese es uno de los datos que también tenemos aquí en el documental, ¿no? Que dice, bueno, sí, éramos una pareja homosexual, la gente era la que no estaba de acuerdo, ¿no? Sobre esta, pues este estilo, por así decirlo, de familia, y entonces asumen que el mismo niño puede aprender prácticas de una pareja homosexual, ¿no? El mismo padre, pues sí, el mismo padre que fue el primer padre de Gabriel, dice, pero no era gay, ¿no? O sea, era un niño muy amoroso, pero no lo era. Y entonces otras personas piensan que sí lo era, ¿sale? Si ustedes revisan este libro que yo les proporcioné al inicio, el de Desarrollo Humano, Papalia, hay una parte donde habla específicamente de los estilos de familia también. Y me llama mucho la atención que aquí hacen mucho hincapié sobre el que un niño no aprende ninguna práctica que tenga que ver con una preferencia sexual, ¿vale? Es más, se ha comprobado que en familias homosexuales, puesto que ya han pasado, o parejas homosexuales, puesto que ya han pasado por este quizá rechazo de la sociedad, em, todo este periodo o momentos que viven a lo mejor muy complicados, ¿no? De aceptación en general de sus familiares, de amigos, ¿no? De, pues en general de la cultura o de la sociedad, puesto que ya han atravesado, ya saben lo que es, que no te acepten, que la gente tenga prejuicios, que los roles estén muy estereotipados, etcétera, etcétera, no forzan a los niños a actuar de una forma. Por el contrario,
se vuelven más abiertos, más flexibles en cuanto, por ejemplo, si un niño decide jugar con una muñeca y no satanizarlo. Ajá. Si una niña decide jugar con camioncitos, con canicas, con videojuegos de violencia, por ejemplo, y no lo satanizan, ¿vale? Es una de las partes en que nosotros podemos revisar este proceso también de la autonomía, ¿no? De las etapas de Erikson, si estamos hablando de ellas. En la autonomía, donde el niño también aprende a decidir algunas cosas, aunque son sencillas, ¿no? Algunos de ustedes lo han puesto en en la infografía. ¿Recuerdan la que hicieron de los terribles dos? Una de las recomendaciones básicas es que des la oportunidad de que el niño decida. Al final es una pequeña ilusión porque tú también tienes que estar supervisando si esto es correcto o no, ¿no? O sea, si esa decisión que el niño va a tomar es adecuada para su edad, es adecuada para él, y entonces das, eh, pues, luz roja o luz verde, ¿no? Dependiendo. Entonces, a lo mejor tú tomas entre dos frutas y tú le dices, bueno, de estas frutas tú escoges una, ¿vale? Y entonces le das a elegir, él se siente grande, se siente a gusto porque tiene la capacidad de decidir, ¿no? Lo mismo que ocurre cuando nosotros fomentamos este tipo de conductas para defenderse en un futuro también de adultos abusivos o de personas que incluso pueden abusar, y que ellos tengan la capacidad de poner un alto a estas conductas o identificarlas, saber que está mal y decir no quiero. Por ejemplo, en el caso de de los niños abusados sexualmente, se ha encontrado que muchos niños, la mayoría de ellos, no tienen una buena comunicación con sus papás. Ajá. O bien, también sucede que estos niños no han sido enseñados a decir que no o a conocer todas las partes de su cuerpo. Ajá. Por ejemplo, una vez también vi una infografía por ahí en redes sociales que me gustó mucho porque decía básicamente a través de imágenes muy sencillas, muy fáciles de comprender, el cómo enseñar a los papás para que enseñen a sus hijos a que conozcan su cuerpo, a decir que no, cuando una conducta está mal, ¿no? Cuando una persona te dice que guardes un secreto y que no es completamente normal. Ujú. No sé si han visto ese tipo de infografías. Y decía, primero y antes que nada, llamarle a las partes de tu cuerpo por su nombre, ¿no? Nada que de pizarrín, nada que de el tilín, nada de que pues ahí mi parte, tu parte, ajá. Porque esto tiene que ver con una contaminación social, en donde muchas de las veces se tiene la creencia de que si hablamos de los genitales abiertamente, de que si hablamos de la sexualidad, en general del acto del coito, por ejemplo, del sexo, es mal considerado, ¿no? Y hasta es motivo de burlas y de jiji, ay, sí, la maestra dijo pene, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, es importante que no lo veamos con un estigma, sino ponerle un nombre, denominar las cosas, y entonces esto ayuda a que el niño aprenda de una forma más clara, ajá, sobre las cosas. Es lo mismo que si a las situaciones le ponemos nombre, ¿vale? Como por ejemplo, si el niño a lo mejor no sabe lo que es un berrinche, entonces cuando fortuitamente a lo mejor estamos en la calle y vemos que otro niño lo hace y le enseñamos, ¿no? Le decimos, ah, mira, eso que hizo el niño fue un berrinche, ¿no? Por ejemplo, o que una persona le chifla a una chica, ¿no? Que va pasando, por ejemplo, en la calle, y se le enseña, ¿no? Mira, esto es, pues no sé, un coqueteo o una forma de llamar la atención de la chica, pero no significa que esté bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de la misma forma en la que nosotros explicamos a los niños ciertas cosas para que vayan aprendiendo, por ejemplo, los nombres de las cosas, los nombres de las situaciones, también es importante que a los niños se les aprenda primero a reconocer todas las partes de su cuerpo, segundo, a ponerles un nombre, y tercero, a tratarlos de la forma más normal. Ocurre mucho, y no sé en el caso de ustedes, pero a mí me ha tocado ver que a veces, y creo que ya también lo habíamos platicado aquí, el niño se está rascando, ¿no?
por ejemplo, sus pompitas o, no sé, una niña a lo mejor enfrente, ¿no? Su vulva o su vagina. Y entonces las abuelitas, ¿no? Sobre todo las personas que son como mayores y les dicen, déjate ahí, ¿no? Te van a salir pelos, se te va a caer la mano, eso no se hace, ¿sale? Y entonces los niños entran en una cosa llamada distorsión cognitiva, donde se quedan como pensando de, pues, ¿qué tiene de malo, no? A lo mejor no te lo van a decir, pero se van a quedar confundidos de no saber que no pueden tocar su cuerpo, ¿vale? Y esto sí es súper importante, ¿no? Porque esto genera demasiados prejuicios y estigmas. Ujú. Entonces, sí es importante también que se le ponga un nombre, que se le vea de una forma normal y que no satanicemos tampoco ciertas prácticas, ¿no? Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la adolescencia, cuando encuentras a tu hijo que se está masturbando, ¿no? Muchas personas se quedan así como, no, ¿cómo, no? Pero eso es algo muy normal. Ajá, y que también nosotros deberíamos normalizarlo. Por supuesto que hay lugares, por supuesto que hay momentos, ¿no? O sea, tampoco lo vas a hacer en el metro, en el transporte público, en la sala, ¿no? Cuando tienes visitas o cuando están tus papás, ¿no? Por supuesto que este acto tiene que ser en un lugar privado, ¿no? Donde tú tengas la seguridad también de que haya higiene, por ejemplo, ¿no? Donde tú estés solo, donde puedas concentrarte, donde puedas buscar el material que sea necesario, ¿no? Entonces, porque puede resultar muy perturbador tanto, por ejemplo, si hay niños en tu casa o si hay otros adultos que puedan entrar a tu habitación o cualquier otro lugar, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que sucede. No es malo y por eso es que el sexo, en general el tema de la sexualidad, está lleno de mitos, lleno de prejuicios, ¿no? Lleno de que ya te embarazaste, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, debería tratarse más como un tema normal que un tema que está mal o que está satanizado. Ujú. Muchas de las veces el conocimiento de todos estos aspectos permiten incluso que el niño tome decisiones certeras, como por ejemplo el aprender a cuidarse de manera temprana a través de pues, métodos anticonceptivos, ¿no? Lo mismo que ocurre es que un niño aprenda a decir que no cuando está viendo que se está violando a lo mejor su intimidad, su persona, por ejemplo. Ajá. Que si un niño no sabe reconocer, por ejemplo, cuando una persona le pide que se quite el pantalón y que le muestre sus genitales. ¿Sale? Entonces, si desde casa fomentamos este tipo de valores en los niños, van a crecer sabiendo qué es lo correcto y no dándoles un mensaje confuso diciéndoles que de eso no se habla, que eso es una cochinada, que eso no está bien. ¿Me explico? Entonces, en este caso, a lo mejor de un caso de tortura o de violencia, también ayuda a clarificar el que a lo mejor el niño no sabe hasta qué punto es correcto y hasta qué punto es incorrecto que una persona transgreda, aunque sea su mamá, ¿no? Transgreda su integridad física como a través de los golpes, a través ya de un caso de abuso infantil. Ujú. Entonces, todo esto salió por el tema de los padres homosexuales, ¿no? Y se ha dado, hay pruebas, ¿cómo les decía? Pues datos que demuestran que los padres homosexuales son más abiertos a hablar sobre ciertos temas y la mayoría de ellos, o sea, de los temas, para dar a entender que tienen más confianza y tienen más cercanía con sus padres y pueden generar un diálogo mucho más cómodo que padres de estilo tradicional. Ujú. Entonces, hasta este punto, con los datos que nosotros tenemos, a mí no me parece que haya habido alguna alteración en el desarrollo en ninguna de las esferas en el periodo neonatal de Gabriel, ¿vale? Probablemente ocurrieron cosas en el embarazo, ¿no?
pero son datos que no conocemos, son datos que no tenemos, ¿no? Entonces, básicamente el niño primero tenía la idea de una familia y después esa idea cambió. ¿Qué sucedió después de que ya no estuvo con la pareja homosexual? De ahí se fue con otra familia y estuvo ahí hasta que tuvo los 7 años. Y ya los otros fue cuando su mamá decidió otra vez que estuviera con él. Así es. Entonces, Gabriel atravesó por 3 procesos en donde tenía que interiorizar que era su familia y que ellos tenían derecho sobre su decisión, sobre su persona, sobre su cuerpo incluso, ¿vale? Entonces, primero estuvo con una pareja de tíos, ¿no? Homosexuales. Después estuvo, ¿con quién, Jocelyn? Con los abuelitos. Con los abuelitos. Ajá. Maternos, ¿no? Y finalmente se fue con su mamá. Ujú. Y entonces el niño tiene que interiorizar, tiene que pensar, o sea, tiene que ir creando un esquema mental sobre, pues sí son mi familia, pero ¿por qué tengo que cambiar de casa? Incluso hay una parte en donde el abuelo comenta, ¿no? Que Gabriel le dice, quiero ir a casa. ¿Qué significa esto? Que él no se sentía perteneciente con su mamá. Ujú. No se sentía en un lugar de confianza. No se sentía como un lugar acogedor, como lo que él ya había experimentado. Entonces, estas cosas, estos datos, prueban que el niño no sufrió lo mismo que sufrió acá. Ajá, que estaba incómodo, que se sentía mal, que no estaba en confianza, que eran cosas nuevas, que estaba confundido, que tenía miedo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ujú. Ok, bien. ¿Qué más? Ujú, no pasó nada sobre alguno de estos, los vínculos. Ah, ojo, él tampoco tuvo este periodo de lactancia, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar que a lo mejor su sistema inmunológico no se fortaleció igual que otros niños, pero eso no es un dato relevante dentro de la serie, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Sus entornos de apoyo, ¿quiénes eran? Los reflejos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la siguiente? Del periodo neonatal, la lactancia y la primera infancia, ¿no? Por ahí creo que nadie me ha mencionado la implicación del lenguaje, ¿o sí? Mm, mm. Bueno, hasta los primeros 3 años. El vínculo de madre. Sabemos que no todos los niños tienen la posibilidad de vivir este proceso, porque a lo mejor hospitalizadas, porque a lo mejor la mamá tiene que consumir algún alimento porque su salud está en riesgo, porque a lo mejor la mamá se va, ¿no? Y se quedan otras personas a cargo del niño. Entonces, sucedió lo mismo, en este caso con Gabriel, no mantuvo esa cercanía y afecto con su mamá, por lo tanto, em, este vínculo que inicialmente
pudiera verse en la lactancia, no sucede. Ujú. Sin embargo, años después entiende quién es su mamá, porque sí lo sabía. ¿Estamos de acuerdo? Incluso hay una persona que dice que preguntaba por ella. Entonces, significa que sabía quién era su mamá. No sabemos qué le dijeron, ¿no? Pero sabía quién era su mamá. Ujú. La alimentación, bueno, eso ya lo vimos en etapas posteriores, ¿no? Em, Capacidades sensoriales, su desarrollo motor. Ajá. Fíjense, aquí, en esta parte de la primera infancia, habla acerca del maltrato, ¿no? Y vimos que el maltrato puede ser a través de abuso físico, sexual, emocional o por descuido. Ajá. Hay factores que influyen como la influencia, las carencias educativas de los padres, por ejemplo, la drogadicción de los padres, ¿no? Periodos a lo mejor depresivos en los padres que provocan descuidos en los niños o un proceso de frustración, incluso en los niños. Ajá. Y que a su vez esto también provoca en los niños conductas antisociales. Acuérdense que en esta etapa se desarrolla algo bien importante para la autoestima de Erickson, ¿no? Que habla Erickson, y que tiene que ver con si es un lugar confiable el mundo o no lo es. Ajá. Bueno, y ahora sí vemos el desarrollo cognitivo en la primera infancia. Ujú. Etapa sensomotora, ¿no? Los esquemas y los símbolos. Ujú. Bueno, a ver, ¿qué sucede con el lenguaje? Bueno, nosotros lo que veíamos en lenguaje es de que este facilitaba para la comunicación y pues en el caso de él pues no tenía esa factibilidad para él poder comunicarse. Ajá. ¿Por qué, Mariana? Bueno, porque no tenía la confianza, ya que como hemos visto, de que muchos adultos no confiaban en él y entonces llega en un momento de creer de que nadie lo va a entender y prefiere mejor callarse, ya que cada vez de que hablaba recibía un castigo como tal. Así es, ¿no? Experimentó muchas dudas, ¿no? Obviamente desconfianza. Él se dio cuenta que el mundo no era un lugar completamente seguro, ¿no? Incluso el hablar sobre lo que él pensaba ocasionaba problemas. Además de lo obvio, ¿no? De que cuando se le metían, por ejemplo, los calcetines a la boca, pues era para limitar su habla, ¿no? Lo mismo que ocurre que cuando lo amarraban y lo dejaban dentro de este mueble, perdón, ocurría lo mismo, ¿no? Era para limitar el contacto con las demás personas a su alrededor. Ujú. Entonces aquí también podemos ver un trastorno. Bien, ¿qué otra implicación acerca del desarrollo cognitivo tenemos? ¿Qué otro indicador?
Pues ayer estaban muy participativos y hoy no sé qué sucede. Entonces, díganme, ¿están durmiéndose? ¿Están desayunando? ¿Están nada más escuchando? ¿No están haciendo el proceso de reflexión? Hay algunos que están participando, pero creo que son las que la mayoría participan. Entonces, díganme, ¿qué sucede? Los escucho. O pido específicamente que alguien participe. No me gusta hacer eso, pero entonces significa que no están haciendo las actividades. ¿Los escojo al azar? Sí, hola, con mis alumnos del 401. Bueno, yo no es por justificarme, pero yo a mí se me olvidó ver la serie, más ahorita que la está mencionando, pero a ver si la puedo ver hoy toda para poder participar. Ahí sí, como que una disculpa. Ah, ok, como que una disculpita. ¿Los Maestra, demás? yo quiero participar, pero mi internet me saca y me... Bueno, supongo que la sacó, ¿no? Su internet. Ok, no pasa nada. Si también quieren participar, pueden escribir un texto y leerlo. Bueno, yo lo puedo leer en el chat, ¿sale? O sea, me parece que eso no es como mucho impedimento. Ujú. Ok, ¿los demás? Bueno, voy a ir preguntando específicamente a algunos, ¿sale? Puesto que ya no me dicen nada, ni qué sucede. Ujú. Bien, a ver, es que la hora, ¿qué tiene la hora? A ver, Kevin, ¿me escuchas? Bien, fuerte y claro. Andamos medio dormidos. Pues yo sé que sí, yo también, pero a ver, tú mismo, Kevin, ¿viste la serie o la estás viendo? La estás viendo, ok. Dentro de las cosas que tú has visto, ¿qué implicación ahora tiene el juego? Ujú, que ya vimos que es uno de los procesos más importantes dentro del desarrollo cognitivo. ¿Qué implicación tiene el juego en este caso en específico con Gabriel?
A ver, la misma pregunta para... ¿quién será? Me parece que no he escuchado a Jenitzia Piña. Sí. Bueno, Ajá. ¿Estás viendo la serie? sí. Ok, muy bien. Ahora, Pues, mm, no, no. Bueno, sí tiene mucho que ver porque pues, em, bueno, cuando le preguntaban según a los papás que por qué había pasado y todo eso, bueno, a los niños, según a sus hermanos, según le dijo la niña que por estar jugando con ella, pues sus papás se enojaron, ¿no? Y según le pegaban cuando lo veían jugando. Entonces, pues igual cuando vivía como que con sus papás, pues no era algo que pues él pudiera hacer. ese es el punto principal. Su desarrollo cognitivo se veía limitado porque no le permitían jugar. Ajá. Ajá. Y entonces, si el juego estaba limitado, ¿qué otras cosas estaban limitadas dentro del juego? La expresión maestra. Y incluso es Ok, a ver, sí, te escucho. como actividad, no, bueno, no podría realizar actividades. En la escuela, por ejemplo, se veía que en cierto punto él se limitaba en salir a jugar con sus compañeros y pues no tenía como libertad de expresión a la hora de interactuar con todos, más que con una niña morenita que era su amiga y con la que se expresaba, o podía ahora sí que desahogarse. Ok, ¿no? Si el juego se encuentra limitado, ¿qué cosas vemos del juego, específicamente hablando del juego, que se ven limitadas? ¿No? Esto me parece que lo vimos en la segunda infancia. Ay, ¿no? El, los símbolos, ¿no? La simbolización del mundo, por ejemplo. Además de tener una conceptualización, ¿no? Del mundo, ¿no? El niño también se ve limitado a aprender roles. Ujú. ¿Qué otra cosa está limitada además de los símbolos y de el aprendizaje de roles? También sería la causalidad de, por ejemplo, del por qué. Por ejemplo, decía que un niño aprende que por qué una pelota rueda y así. O sea, las causas del por qué sucede algo. Ujú. Muy bien, Jocelyn. Y entonces esto reforzaba la idea incluso de que una cosa pasaba por otra cosa. ¿Se acuerdan? Cuando dos eventos suceden dentro de un periodo o un lapso de tiempo más corto, entonces asumen que lo que a lo mejor sucede en su cabeza, que no, quizá no tenga mucho que ver con lo que está sucediendo realmente, lo asocian como si algo fuese cierto. Es decir, el niño en esta comprensión del mundo, ¿qué era la idea principal que los cuidadores alegaban? Le decían, es que tú no te portas bien. Ajá. Y entonces, en la comprensión que él tenía del mundo es, yo no me porto bien, yo no me porto bien. Y entonces, incluso esto podía generar sentimientos de culpa y por ahí en algún punto se tocó. Ajá. Y esto sí lo quiero poner acá, ¿vale? Porque dentro de las últimas cosas que vivió Gabriel, hubo algo específico que indica esto y que dice que habló con su mamá y que le dijo que por qué permitía
que la tratara así, ¿no? En este caso su pareja, Isauro a ella. Entonces le dice que iba a hacer todo lo que ella quisiera si lo dejaba, ¿no? Si se separaba de él. Entonces, también pudo haber considerado que uno de los motivos por los que él estaba sufriendo, por el que las cosas estaban sucediendo, era porque era su culpa. Ajá. Y por supuesto, lejos de esto, también podemos ver afectado su autoconcepto. O sea, hay muchísimos conceptos, chicos, y no me están dando mucha información. Ya les di muchas ideas, ahora extiéndanlas. Ahí en el autoconcepto es cuando se juzga si se encuentra a la altura. Por ejemplo, es cuando se compara que por qué a él le pegan y a sus hermanos no. Es cuando se cuestionaba, ¿no? Exactamente. Ajá. Se cuestiona por qué. Estaba junto. Se cuestiona por qué. Ujú. Se compara con sus hermanos, con compañeros. ¿No? Sus capacidades. Porque no es que él no pudiera hacer cosas a voluntad, sino que estaba siendo limitado por otras causas externas a no poder hacerlas. Ajá, aunque él quisiera. ¿Sale? Bien. ¿Qué más? Y también no existía como tal una inteligencia emocional, porque no lograba comprender el por qué sucedía eso de que le pegaban y lo maltrataban. Ok. Sí, no, maestra, porque incluso cuando le está haciendo Gabriel el detalle para su mamá del 10 de mayo, como dice la maestra, que aún así está haciendo con mucho cariño porque buscaba esa falta de atención de la mamá o ese cariño, ¿no? Y ahí también Ok. pone que va a portar bien, que quiere compartir tiempo con su mamá y esas cosas. Así es. ¿No? Y esto es lo que a nosotros nos da la idea de, pese al sufrimiento que estaba viviendo el niño, todavía esperaba una respuesta diferente de su madre, ¿no? Y es lo que viene a rompernos a todos el corazón, ¿no? Porque cuando comentan, ay, perdón, cuando comentan que el niño todavía le escribía cartas, ¿no? Por ejemplo, de te quiero, mamá, te amo, este, abre esta tarjeta y mira quién te quiere, ¿no? Por ejemplo. O sea, uno pensaría, ¿cómo una persona todavía puede reaccionar de esta forma cuando está sufriendo, ¿no? O cuando está siendo sometido a manos de una persona, ¿no? ¿Y quién esperaría que los padres se comportaran de tal forma? Ujú. Entonces, en esta búsqueda de cariño, del afecto, de la cercanía emocional con otras personas, volvía a confundirse y entonces regresamos a esta parte de la distorsión cognitiva. Ajá, porque él ya conocía el mundo de una forma, él ya tenía el conocimiento del mundo, ¿vale? En sus primeros años de vida, él no conoció el sufrimiento, ¿no? Lo conoció hasta 8 meses antes de que haya fallecido. Ujú. Y entonces no comprendía qué estaba sucediendo y por eso, por esa razón fue que él le dijo a su abuelo, es que quiero irme a casa, porque esto no es algo que yo conozco, esto es algo que no sé qué esté sucediendo. ¿Sí me explico? Ok, ¿qué más? A ver. am, a ver, Kevin dice, en todo momento se le detenía porque para él todo estaba prohibido. Era alguien súper excluido de todo. Quizá el desarrollo entre la sociedad
A ver, ¿a qué te refieres con eso, Kevin? ¿Cómo que el desarrollo entre la sociedad? Ah, Anaí. Aparte en una escena se ve que hace una presentación y estaba esperando que llegara su mamá a verlo y nunca llegó, pero aún así se sentía emocionado porque fue de los mejores. Ajá, exactamente, ¿no? Sucedió que me parece que hubo un recital o algo así y el niño recibió un reconocimiento por lectura, si es que no me equivoco o no estoy dando un dato incorrecto. Y entonces empiezan a dar los reconocimientos y todo, y su amiguita, ¿no? Le dice que aún así, que con todo y eso, él estaba feliz, ¿no? Por haber tenido este logro, aunque nadie haya ido a verlo, ¿no? Entonces, también es algo como súper importante. Me parece que esto es un poco más representativo en la cultura de Estados Unidos que en México, porque no sé ustedes, pero a mí, tan solo, por ejemplo, en mis años escolares, me llegó a pasar, bueno, a lo mejor a mí no específicamente, pero muchos de mis amiguitos, sus papás a lo mejor no podían ir a los festivales, pues sí, normalmente festivales, ¿no? Que habían en la escuela, que del 10 de mayo, o que del Día de la Bandera, o que bla, bla, bla. Ujú. O la clausura, ¿no? Casi siempre en la clausura todos iban. Pero realmente me parece que también es como más normal que aquí en México no suceda, ¿no? Y esto tiene que ver también con una diferencia en cuanto a las posibilidades económicas, tanto económicas como sociales, porque en Estados Unidos quizá es un poco más sencillo pedir un permiso laboral que aquí, ¿no? Aquí, tan una empresa, si estás obviamente contratado por una empresa, tan la empresa te puede decir, bueno, va una vez, tan te puede decir, lo tomamos a cuenta de tus vacaciones, o tan te lo pueden descontar. ¿Sí es cierto? Entonces, no siempre es una regla que, aunque los padres quieran, en todo momento van a estar ahí, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos existe más esta conciencia sobre los padres que tienen obviamente hijos en escuelas o que tienen compromisos, y entonces existe más pues esta flexibilidad en cuanto a que formar parte de las labores escolares, en cuanto al contacto incluso con el ir a casa, por ejemplo, si el hijo está enfermo. Ujú. ¿Sí me explico? En México no existe tanto esta posibilidad. Entonces, si lo contextualizamos en el mundo donde vivía el niño, todos los papás o la mayoría de los papás iban a la escuela, ¿no? Y entonces, por eso es que esto era algo impactante para el niño, porque se preguntaba, bueno, ¿por qué nadie viene? ¿No? Bien, ¿qué otra cosa? Por ahí vi que alguien escribió algo. Fue cuando preguntó lo del juego y en qué le afectaba. Y digo que fue un tope en su desarrollo social en la escuela con sus amigos. Ujú. Aquí lo puse, ¿no? En la socialización. Ujú. Y esto lo podemos extender también al desarrollo, obviamente, psicosocial, ¿vale? Aunque él no lo quisiera, o sea, él verbalmente no alejó a sus amiguitos, a los que tenía, pero sucedió que él mismo se alejó, o sea, físicamente él empezó a tomar distancia, y no porque fuera a voluntad. ¿Cómo que con la de Joker? A ver, ¿por qué o qué? ¿Una serie de Joker o con la película? Ujú. Entonces, obviamente, la socialización también se vio alterada, quizá no limitada al 100, ujú, pero sí alterada porque, primero, iba a la escuela de forma intermitente, ¿no? A veces sí, a veces no, a veces llegaba golpeado. Obviamente los otros niños se quedaban impactados, y para un adulto es impactante ver estas imágenes, el comprender cómo es que un niño puede sufrir de esta manera físicamente. Muchísimo menos los niños lo iban a comprender, ¿no? Sus compañeritos. Entonces,
esta parte de la socialización también se veía, pues, obviamente alterada porque los niños podían tener miedo y no específicamente que le tuvieran miedo a él, sino miedo de la situación. Podían estar confundidos. El mismo Gabriel se alejaba. A veces no quería salir al almuerzo, a veces se quedaba ahí. A veces estaba tan cansado porque no descansaba, ¿no? En su casa, porque no dormía en una cama, ¿no? O sea, su cuerpo resistió, a mí me parece que incluso resistió mucho, ¿no? Obviamente a todo este proceso sistematizado de abuso contra su cuerpo. A ver. Ah, por todo lo que le pasó de pequeño cuando le pagaba el novio de su mamá, fue violado, lo tenían amarrado a un tubo y eso influyó mucho en su vida. Igual de grande estaba muy, muy flaco. Ah, ok. Ujú. No había escuchado esto de que había sido violado. No sé si estés hablando de película o de serie. La última película que yo vi, que la verdad es que me parece también muy buena para tomar, pues no sé, mucha tela para cortar, es la de Joaquin Phoenix, este actor, el último, ¿no? El último Joker que salió. Entonces, no sé si te refieres a esa. Pero bueno, ajá. Bien, ¿qué otros datos tenemos? Ya para terminar, uno más y terminamos. Bueno, hoy. Cuando La que voy también, a mandar. Ajá. Sí, 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 continúa. cuando también él también se aleja de decirle a la maestra qué es lo que le pasaba, porque como le hablaba la trabajadora social, iba a su casa y, y decía que eran peores los golpes. Ajá, ok. ¿Eso cómo lo podemos conceptualizar? Como que en la socialización, ¿no? Porque se alejó también de eso, de la maestra. Ok. Sin embargo, yo lo pondría más bien como que el miedo, ¿no? De hecho, ya habíamos platicado aquí un poco sobre el miedo, ¿no? Ocasionando estrés, ¿no? O a su vez el estrés ocasionado por miedo. Ajá. Entonces, en la parte también del desarrollo psicosocial, el miedo limita a las personas. Pónganse ustedes a pensar, mi persona. Cuando siento miedo, ¿cómo es mi reacción? Te encuentras suspicaz, te encuentras a la expectativa, estás desconfiado, ¿no? A lo mejor tu ritmo cardíaco se acelera, ¿cierto? Puedes contestar de una forma irritable, ¿no? Que son otros datos. ¿Cómo vemos manifestada la irritabilidad? El miedo lo hizo poder encubrir a su mamá para poder sentir amor. Ok, eso también es un dato importante. Entonces, pudo haber mentido o recurrido a la mentira para, pues sí, cubrir a su mamá. ¿Ah? ¿Quién fue, Brenda? ¿Qué maestra? Ujú. Ok, ¿cómo se manifestaba la irritabilidad en Gabriel? Eso lo vemos en el tercer capítulo y principalmente en la escuela. La maestra es la que da más reportes sobre esto. Cuando él golpeaba los objetos, ¿no? O también cuando gritaba a la maestra, no me acuerdo qué objeto se le cayó y la maestra le pidió de que lo recogiera y ella le dijo de que no.
Así es. Había un lápiz tirado en el suelo y entonces la maestra le dijo, recoge tu lápiz, ¿no? Y el niño respondió de una forma muy hostil, alterado, y le dijo, es que ese no es mi lápiz, ¿no? Y la maestra se quedó así, ok, yo lo levanto, ¿no? No pasa nada. Veía que el niño pateaba la pared, por ejemplo. O sea, no transgredía la integridad de otras personas, no llegó a tal grado de la agresividad. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de agresión? Entonces, una también puede ser internalizada y otra externalizada. Ajá. Y dentro de la externalización y la internalización también vemos variantes. Dentro de la externalización vemos que las personas pueden dirigirla hacia objetos o hacia sí mismos o hacia otras personas. En este caso, Gabriel utilizaba la agresión externalizada en ese momento, ¿no? Externalizada, pero dirigida a objetos, no hacia personas, porque él también tenía la conciencia de que no debía dañar a otras personas. Ajá. Estaba hostil, ¿no? Golpeaba objetos, ¿sale? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. El, el viernes doy calificaciones y terminamos con las implicaciones académicas, ¿sale? Muchas de las cosas seguramente ustedes se van a dar cuenta que se comparten, ¿no? Por ejemplo, vimos acá miedo, ¿no? Que provocaba estrés y acá también metemos miedo. Ajá. Entonces, una misma situación se puede estudiar desde diferentes perspectivas. Acuérdense que el desarrollo social no se puede, perdón, el desarrollo de una persona no se puede evaluar de forma aislada. Siempre, siempre, siempre va a ser de forma integral, ¿vale? Entonces, algunas cosas que vamos a encontrar aquí también se van a ver aquí o en otras áreas del desarrollo, ¿vale? Entonces, pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o no haya pasado lista. Si no, pues ya pueden ir saliendo. Nos vemos el día viernes. Cuídense mucho.